Buenas noches, Radio Escucha. Hoy vengo a platicarles sobre mi proyecto de investigación, el cual decidí enfocarlo al abuso sexual infantil en México, el cual, pues, por demás es un tema delicado y el cual se debe llevar con total respeto y ética profesional, al ser uno de los problemas más grandes de nuestro país. Sin más que decir, prosigo con mi trabajo. Introducción. El objetivo de este trabajo es conocer un enfoque más apegado a la realidad sobre este problema que ataca tanto a niños y jóvenes de nuestro país, el cual desde tiempos inmemorables se registran casos de abuso tanto por padres, hermanos, hijos, tíos y sacerdotes que por año han mantenido callados y calladas a todas esas víctimas de un delito tan terrible. Acompáñame a darle un seguimiento más a fondo de este tema, el cual ha sido uno de los más polémicos de los últimos 25 años, derivado de víctimas cansadas de que todo ese abuso no haya sido castigado, cual provocó daño irreparable a su desarrollo psicoemocional, dando como resultado una búsqueda incansable por justicia, que por tantos años se omitió, pero que cada vez, con luchas incansables de diferentes activistas y personas, logra tener un impacto verdadero en la sociedad mexicana contemporánea, la cual cada vez exige mejor sus derechos y los hace cumplir. Necesitamos darle un enfoque más cercano con las víctimas y lograr que los delitos prescriban aún hayan pasado años o incluso décadas, y así poder mostrar a todo el pueblo mexicano que si se intenta y lucha, se puede llegar a obtener justicia. Como podrán darse cuenta, este tema tiene un trasfondo muy oscuro, el cual hace que demasiadas personas se puedan guardar todos esos secretos y no contárselos a nadie por miedo a ser atacados o que sus padres no les crean, todo por no querer acabar con alguna carrera respetable de un hombre que por su poder se le hace fácil y toca a los niños como si fueran de su propiedad. Con lo personal es una aberración para todos mis valores y lo inculcado por la familia. Prosigo con los antecedentes de la investigación. El City Registry de Nueva York contabilizó en un año más de 19,000 casos de supuestos abusos en niños. Se reporta además que en España y en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de 25% de las niñas y 10 a 15% de los niños sufren de algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. Desde 1998 hasta 2003 fueron atendidos por causa de abuso sexual 120 menores, realizando revisión detallada de la documentación existente en el Centro Territorial de Medicina Legal de Manzanillo, provincia de Grama, Cuba, cuyo objetivo era observar la frecuencia de abuso sexual, el cual concluye que en su mayoría el abuso ocurre en niñas y adolescentes en el área urbana. El agresor es del sexo masculino y se encuentra más de la mitad de los casos del entorno familiar. En el año 2001 se llevó a cabo en la Universidad de Barcelona sobre la experiencia en una unidad funcional de abusos de menores, donde se hizo una revisión prospectiva de la historia de los pacientes con sospecha de abuso sexual. Se estudiaron 704 casos, el 75% eran niños. El relato del niño fue la forma más frecuente de descubrimiento del abuso. La amnesis fue positiva en el 45% de las ocasiones. La exploración genital fue normal en el 74% de los casos y la anal en el 79%. La conclusión: el 40% fue normal, el 11% fue compatible, el 41% alta probabilidad y el 4% seguro abuso sexual. El abusador fue en el 92% de los casos un varón. Los tocamientos fueron la forma más frecuente de agresión y en el 25% el abuso duró más de un año. En el año 2003 se realizó un estudio en niñas y adolescentes con historia de abuso sexual atendidas en el Servicio de Psicología Ginecología del Instituto Especializado de la Salud del Niño
Lima, Perú, en el periodo de enero a octubre del 2003, que concluye que es necesario mejorar los programas de prevención, haciendo más partícipes a los padres en cuanto al cuidado del menor, independientemente de las campañas de autocuidado infantil, puesto que el 53% tenía en su historia un suceso de abuso sexual cometido por una persona de sexo varón que pertenecía a su familia. En el año 2011, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, España, se llevó a cabo un estudio para determinar la prevalencia, la naturaleza y las consecuencias de abusos sexuales sufridos durante la infancia o adolescencia. De 2.159 estudiantes, 2.600 269 manifestaron haber sufrido abusos sexuales antes de los 18 años. El 62.8% de los abusos consistieron en tocamientos y la edad media fue de 8.8 años. Los perpetradores, mayormente varones y un 44 menores de edad, solían cometer abusos en el hogar de la víctima o en el suyo, aprovechándose de las visitas o de la estrecha vinculación. Alrededor del 50% se sirvió del engaño o del juego. En cuanto a la salud mental de las víctimas, las universidades con antecedentes de abusos sexuales tenían menor autoestima y asertividad, puntuaciones más altas en actitud vital negativa, depresión y ansiedad que las del grupo de comparación. Continuamos con las bases teóricas. El Informe Mundial sobre Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud del año 2002 define violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como una amenaza contra uno mismo u otra persona, grupo o comunidad que tenga muchas posibilidades de causar lesiones de muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Citado por Piñeiro, año 2006. En la definición anterior proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, destacamos dos elementos que nos parecen esenciales en la definición de abuso sexual infantil como forma de violencia: el ejercicio intencional de la fuerza y los efectos negativos en el aspecto físico, psicológico y en general adecuado desarrollo de la personalidad, elementos que no son características indispensables de un acto de maltrato. El National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information, NCCAN por sus siglas en inglés, define el maltrato contra niños y adolescentes a cualquier acto u omisión por parte de los padres quienes son responsables del cuidado cuya consecuencia es la muerte, daños físicos y emocionales serios, el abuso sexual o bien la explotación. El abuso sexual infantil sucede cuando un padre, madre, cuidador juega o acaricia los genitales de un niño, cuando hay penetración, incesto, violación, sodomía, exhibicionismo o explotación por medio de la prostitución o la producción de materiales pornográficos. Marzo del 2008. El Comité Nacional de Prevención de Maltrato Infantil definen abuso sexual infantil como cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años por parte de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad con el fin de estimularse o gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la víctima, pues éste carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el niño. Continuamos con bases legales. El abuso sexual infantil implica la violación de diversos derechos humanos, entre los que destacan derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la protección de la dignidad, derecho a ser escuchado, derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, derecho a la protección contra el abuso sexual, derecho a una educación sexual oportuna y de calidad. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, normativa que constituyó un punto de quiebre al adoptar una nueva visión en la salvaguarda de los derechos de este importante segmento de la población. Estableció, entre otros, el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal en el capítulo octavo, capítulos 46, 47, 48 y 49, destacando que las autoridades de las tres órdenes de gobierno en el ámbito que les correspondía tienen la obligación de tomar las medidas necesarias
para prevenir, atender y sancionar los casos en los que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por abuso sexual infantil. Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Artículo 47. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes sean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico, sexual, la corrupción de personas menores de 18 años, trata de personas menores de 18 años, abuso sexual infantil, explotación sexual, con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicadas. De manera específica, en este artículo se señala que las leyes generales federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanación y erradicación de la corrupción de personas menores de 18 años, la trata, el abuso y la explotación sexual infantil, el tráfico de menores, etcétera. Asimismo, se instruye que dichas autoridades están obligadas a aportar medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana en un ambiente que fomente su salud física y psicológica, así como el respeto a la dignidad. Artículo 48. La Ley General prevé además que se apliquen las disposiciones de la Ley General de Víctimas en los casos en los que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos, precisando que en todo caso los protocolos de atención deberán considerar su edad de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para implementar las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño. Artículo 49. En tales circunstancias habrá coordinación efectiva de los sistemas nacional de protección integral y nacional de atención a víctimas a través de órganos pertinentes. Código Penal Federal. Título 15. Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Capítulo 1. Hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. Tipificación. Comete el delito de un abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o lo obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales con el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión hasta 200 días de multa. Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos, manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera como abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Agravantes. Si se hiciera uso de violencia física o psicológica, la pena aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Los artículos 161. A quien comete el delito de abuso sexual con una persona menor de 15 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, que por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obligue a ejecutarlo en sí u otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Si hiciera el uso de violencia, la pena aumentaría en más de una mitad en su mínimo y máximo. Artículo 266 bis. Las penas sexuales previstas para el abuso sexual y la violación aumentará hasta en una mitad en su máximo y mínimo cuando el delito fuere cometido directa o inmediata por dos personas o más. El delito fuere cometido por un ascendente contra su descendiente, este contra aquel hermano, contra su colateral, el tutor, contra su pupilo, o ser el padrastro o amasio de la madre del ofendido contra la del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela en caso de que se ejerciere la víctima. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo
o empleo público ejerce su profesión utilizando los medios y circunstancias que ellos proporcionan, además de la pena de prisión, él será condenado de la destitución del cargo o empleo o suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión. El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido bajo custodia, guarda educación o aprovecha la confianza en este depositada. Atenuantes no se prevén. El estudio señala que los códigos penales de Aguascalientes, Nayarit, Nuevo León y Puebla siguen utilizando la denominación atentados al pudor para identificar las conductas de carácter erótico sexual en el propósito de llegar a cúpula, consistentes en caricias, manoseos y o tocamientos corporales obscenos o que el sujeto activo se hace ejecutar a su víctima. Subraya que entre 2010 y 2015 los delitos de abuso sexual, incluyendo abuso sexual infantil agravado, abuso sexual infantil, corrupción, estupro, explotación de incapaces y de menores e incesto y violación, incluyendo violación agravada, impropia, equiparada, tentativa, tumultuaria a menores de 14 y por dos o más personas. Son los que se concentran en el mayor número de averiguaciones previas, con un total de 56.227, que representan un 67.4% del total de averiguaciones por delitos sexuales. Como pueden ver, radio escuchas, la ley mexicana trata de proteger a las víctimas, aunque no siempre lo haga de manera efectiva, porque hay mucha corrupción y intereses personales detrás de esto, lo cual hace entorpecer la investigación y en muchos casos la familia de la víctima desiste por tantas trabas que se le pueden poner en el camino y en lo personal se me hace una bajeza que el gobierno o un político quiere usar su poder para tratar de encubrir un delito sexual que pues es uno de los más graves en lo personal, debido a que afecta totalmente el desarrollo de un menor de edad. Y pues continuamos con definición de términos básicos. Violencia, uso intencional de la fuerza física, amenazas contra una misma u otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Abuso, acción de abusar. Abusar, aprovecharse de forma excesiva de una persona o de una facultad o cualidad de alguien en beneficio propio. Acosar, perseguir sin tregua ni descanso a una persona para atraparla a un animal o a un animal para cazarlo. Estupro, delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad valiéndose del engaño o de la superioridad que tiene sobre ella. Pedofilia, atracción sexual de la persona adulta hacia niños de su mismo o de distinto sexo. Maltrato, comportamiento violento, causa daño físico o moral. Abandono, acción de abandonar o abandonarse. Abandonar, estar sola o sin atención ni cuidado de una persona, animal o cosa. Maltrato físico. El maltrato físico incluye acciones como golpear, empujar, sacudir, abofetear, estrangular, patear, pellizcar, asfixiar y quemar. Abuso sexual. Actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. Abandono físico. Situación en que las necesidades básicas del niño, alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas y o cuidados médicos. Abandono emocional. El abandono emocional es un estado emocional subjetivo en el que los individuos se sienten indeseados, dejados de lado, inseguros o rechazados. Y como pueden observar, este tema tiene mucho hilo de dónde cortar, pero eso se los dejo para otra emisión de este podcast dedicado a los padres de las víctimas de este delito tan grave y así puedan darse cuenta de cuándo están abusando de sus hijos y cómo proceder legalmente. Y pues a la larga tener una respuesta ante todo delito y sobre todo que no se quede impune. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente edición. Gracias por su atención.